En aquellos días de guerra y rumores de guerra, ¿alguna vez soñaste con un lugar donde hubiera paz y seguridad? Donde la vida no constituye una lucha, sino un gozo vivo. Así inicia la novela Horizontes Perdidos de James Hilton, describiendo un sitio idílico y elevado. Pero Realmente eso existe. El Tíbet es así. ¿Qué creen ustedes? vamos a conocer un poco sobre la historia del Tíbet, algunas luces, sombras sobre este mítico lugar y sobre todo vamos a conocer algunas verdades detrás de los lamas, sus creencias y curiosas costumbres. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 99. 99. Sí, señor. Episodio 99 vamos a hablar Vamos de... rumbo al Shangri-La. Así es. Vamos a llegar al Shangri-La de Cosas Muy Importantes. Este episodio está dedicado al Tíbet. O más bien al mito Tíbet. Sí, Todo fíjense. ese boom que hay ahí de este lugar místico. Y ahorita está muy en boga por la metida de pata del Dalai Lama. Qué desastre. Le siguen sacando videos al Dalai Lama, uno peor que otro. Y es así como ya va. ¿Qué está pasando? Sí, pero no. Pero ¿sabes qué es lo grave? Y lo que nos lleva a nosotros a hacer este episodio. Que muchas personas, por algo que leyeron en Twitter sin profundizar, llegan y dicen, es que eso es cultural. Ya va. Nosotros decidimos ir un poco más allá y decir, ya va. Vamos a calmarnos. O sea, eso es como decir que eran los aztecas los que le sacaban el corazón a sus víctimas. Eso es cultural también. Lo que pasa es que hay un error porque no es cultural. Lo que hizo el Dalai Lama no está enmarcado en ninguna costumbre de los lamas tibetanos. Y eso es parte de lo que vamos a contarles hoy. Ey, no olvidemos que ese señor al final es un sociópata que gobierna. Vamos a comenzar, sí, primero agradeciendo a nuestro aliado comercial WeConnect. El Shangri-La del trabajo. Sí, señor, el Shangri-La de los coworking. Ellos están ubicados en Caracas y en Santo Domingo, en el Centro Lido y en el Blue Mall. El mejor coworking donde tú puedes ir no solamente a trabajar en unos espacios maravillosos, sino además a hacer networking muy valioso. Exacto, una de las cosas más divertidas que tiene WeConnect es tú estás trabajando, entonces tú, por ejemplo, tú eres diseñador gráfico, pero en el cubículo al lado tú tienes una persona que vende publicidad. Entonces tú agarras y te tomas un café con él y de repente estás armando un negocio, por supuesto. Eso es lo que es WeConnect. Bueno, vayan a sus redes sociales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO y así conocen los espacios y todos los planes que tienen y agendan su visita. Vamos a comenzar entonces con un poco de historia, ¿no? Yo creo que para entender todo este mito en torno al Tíbet y lo que es costumbre, lo que no es costumbre, primero tenemos que irnos a la historia del Tíbet. Exacto. Ya, ¿y dónde está el Tíbet? El Tíbet está ubicado en China, por eso es que tanto rollo siempre ellos tienen esa eterna pelea. Cuando nosotros oímos hablar del Tíbet, generalmente hemos escuchado mucho del conflicto. Es que está en el carrizo viejo. Sí, no, o sea, siempre vimos dos cosas esenciales del Tíbet. Uno, que ahí está el Everest, y dos, que siempre tienen un rollo con China. Sí, que hay un montón de tipos vestidos de anaranjado con unas batolas anaranjadas. Claro, pero el tema principal con el Tíbet siempre ha sido el conflicto con China. ¿Por qué? Porque el Tíbet está en China. O sea, él limita con todo lo que es norte y este, con China. Tiene al oeste, tiene a la India, abajo tiene a Nepal y a Bután. Pero es principalmente una zona de China, está ubicado en Asia. Es una zona bastante China grande. Siempre le tuvo ganas al Tíbet. Exactamente. Vamos a contarles aquí un poco de historia de dónde viene esta intención de China permanentemente de tomar territorio del Tíbet, ¿no? Bueno, pero arrancamos en el lejano 1624, cuando un padre jesuita portugués llamado Antonio Andrade llegó a lo que se conocería más adelante como el Tíbet. Estas tierras que desde el primer momento este monje empezó a describirlas como un sitio hermoso, un paraíso en la tierra, fueron adquiriendo un aire misterioso. Sí, como legendario. Para nosotros los occidentales. De hecho, cada vez que uno habla del Tíbet, uno se imagina un sitio místico. Bueno, es el techo del mundo, nada más geográficamente es bastante particular. Y Occidente siempre ha tenido esa idea de este sitio elevado, no solo físicamente,
sino espiritualmente. Pero sí hay sitios geográficos que tienen una energía particular. Yo que estuve en la Gran Sabana, Los tepuyes, ¿no? si tú te paras ahí y realmente son sitios que no son normales. Bueno, al parecer el Tíbet tiene mucho de esto, ¿no? Ahora, digamos que el Tíbet se convierte, a golpe de novela y de libro de viajes, en un lugar ancestral donde cualquier mortal podía encontrar paz y seguridad. Y este fue como ese discurso que se marcó muchísimo, sobre todo en la literatura, que hacía referencia a lo que era el Tíbet. Y aquí se empieza a crear todo este concepto, ¿no? Sí, hay un montón de novelas, precisamente de entre el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, que están centradas en el Tíbet. De hecho, tienes a Rudyard Kipling, este es el del libro de la selva, si no me equivoco. Él tiene una que se llama Kim, y que habla muchísimo de este concepto del Tíbet, y está Horizontes Perdidos de James Hilton, que es con lo que abrimos el episodio, que por cierto fue adaptada al cine por Frank Capra. A nosotros nos pasó recientemente que nosotros comenzamos con una nueva manía de ver películas clásicas y nos pegamos 7 años en el Tíbet. Y 7 años en el Tíbet. Esto es un libro. No es mejor la adaptación del cine, no es mejor porque Brad Pitt en esa época no era muy buen actor. Es que no necesita. No necesitaba. Era muy guapo, era su época dorada, literal. Pero no era muy buen actor y no te convence mucho ese papel. Pero la película en sí, la historia es muy buena. Es demasiado yankee como para ser de alemán, ¿verdad? Alemán. Sí, eso quedó un poco raro. Bueno, una de las conversaciones que estábamos teniendo es que si tú sustituyes con una inteligencia artificial, con un deepfake, a Brad Pitt en esa película y pones a Michael Fassbender, tienes una película de Oscar. Claro, funcionaría buenísimo, es verdad. Con un actor como más creíble en ese papel. Pero bueno, el hecho es que este sitio mágico, este techo del mundo idealizado, también nos empezamos a enterar de esta creencia del Shangri-La, que nos lo narra este James Hilton en su libro, como este hogar oculto dentro de las montañas, donde los sabios monjes budistas no hacen vida ahí, no conocen del sufrimiento, ni del odio, ni de la confusión. O sea, eso suena místico, maravilloso. Ahora, ¿a ti te parece realmente que el Tíbet es este sitio de cuento de hadas al que se refieren todos estos escritores, al que se refirieron todos estos escritores? Mira, no, yo creo que es importante aclarar en este episodio. Es difícil abarcar toda la historia del Tíbet en un solo episodio y no hacerlo demasiado extenso para que no se aburran. Y nosotros no somos un podcast sobre el Tíbet. No, exacto. Esto es como un ABC para entender el Tíbet. No es un país de cuentos. Es un territorio que además ha vivido situaciones bastante fuertes, sobre todo territoriales, de luchas territoriales. Y vamos a contarles un poco sobre todo este sistema social que ellos tienen, que es más que cuestionable, porque uno ve mucho a los lamas, pero y todo lo que está debajo de los lamas, literal, sí, ¿qué pasa con ellos, no? Es maravilloso poder juzgar a un país completo, a una población completa, en base a sus dirigentes. Fíjate que una de las cosas que pasa, por ejemplo, con Estados Unidos y la gente que detesta a Estados Unidos, es que la gente juzga por completo a Estados Unidos en base a sus dirigentes. Aquí pasa lo mismo, pero es al revés. Ven a los dirigentes como estos seres mágicos, elevados, y piensan que todo el mundo es así. Y no, para nada. O sea, son seres humanos comunes y corrientes. Pero bueno, para entenderlo, yo creo que lo primero es tratar de conocer de qué va todo esto de los lamas, la autoridad lamaísta. ¿Quiénes son los lamas? Los lamas. Los lamas son una parte importante de la cultura y la religión tibetana. Son básicamente los guías espirituales mayores de estas tierras, pues. El término lama se refiere literalmente a un maestro espiritual o el guía del budismo tibetano. Ahora, ¿qué es? Se dividen hay varios tipos de lama. Los primeros, o los principales, o el más importante, es el lama encarnado. Estos son los que se creen que son la reencarnación de lamas anteriores. Estos son seleccionados por un consejo. Esto es muy similar al conclave papal, en el cual un consejo de otros lamas
eligen a la persona como el vehículo del alma de uno de estos lamas anteriores. Pasado. Están los lamas itinerantes, que son lamas que viajan por el país para enseñar y guiar a los estudiantes. Estos suelen tener una gran cantidad de conocimiento y sabiduría y se consideran que tienen una conexión especial con la gente común. Estos son como esos misioneros, ¿no? Si queremos hacer un paralelismo con el cristianismo. Y después tenemos a los residentes, que son los que viven en los monasterios. Exacto, que están ahí encerrados, están en sus centros de retiro, ellos guían a los estudiantes en esa práctica diaria del budismo, ¿no? Curiosamente tenemos registro de cuando llega el budismo, y esto ocurre a estas tierras. Okay. Esto ocurre entre el siglo VII y el siglo IX. Okay. Hay registro del comienzo de esto, pero después desaparecen de historia. ¿En serio? Sí, es bastante curioso y no volvemos a tener información sino cuando ya empiezan a llegar los europeos. Hasta que empiezan a llegar los europeos. Que eso es como en el siglo XVII. Sí, como hablamos ahorita precisamente. O sea, que hay un montón de portugueses. siglos donde esta gente estuvo encerrada ahí y no se sabe qué pasó. Exactamente. De hecho, fíjate, estos mismos europeos que llegan en 1600 pasaron, hicieron alguna un toque técnico y se fueron. Realmente el Tíbet dijeron, hay una gente ahí, son unas montañas, todo bien. Me parecen unos salvajes, porque eso fue una de las declaraciones de los primeros registros escritos. Exacto. No los describen como unos seres iluminados, elevados, sino como unos salvajes, pero bueno, se fueron. De hecho, también cuando llegan los ingleses nuevamente a finales del siglo XIX al Tíbet, las primeras impresiones es que llegaron a un pueblo de la Edad Media. Claro. Bueno, claro, es que era una gente que estaba aislada en mitad de las montañas, literalmente. Estos primeros años del budismo, pueden buscarlos si quieren investigar más, son conocidos como los años indocumentados. De hecho, es una época en la que se hace como un quiebre del poder central y hay como... Lo que se conoce de esta etapa de ellos es que están como distribuidos, dispersos, bajo el dominio de pequeños nobles o monasterios, estaban como muy, muy disgregados, ¿no? No se sabe mucho, era como una zona sin orden, bastante asilvestrada. Eran bastante asilvestrados. Ahora, fíjate, el maravilloso castillo del Dalai Lama, que es el Potala, este fue fundado en 1648. Ok. Y a partir de aquí es que comienza a crearse esta como el registro de esta sociedad tibetana. Exactamente. Todo lo previo se sabe que eran budistas, que tenían como una sociedad muy dispersa, bastante asilvestrado, vivían en medio de las montañas, aislado de todo el mundo. Exacto, y lo que estábamos hablando precisamente, todo el Tíbet era dirigido por esta clase eclesiástica. Esta clase eran estos monjes los que dirigían, y después tenía personajes laicos que estaban un poco más abajo de ellos. Exacto. Tendríamos que registrar bien la definición precisa, porque yo creo que eclesiástico no viene aplicando exactamente para esto, ¿no? Pero sí era como decir esta clase espiritual o religiosa. Así le denominamos en Occidente, porque realmente estaban bajo el dominio de la iglesia. De su creencia, pues, de su religión. Ahora bien, digamos que tras la calma y tras el aislamiento de todos estos siglos anteriores, en el siglo XX comienza el verdadero cambio para los tibetanos. Ya habían sido visitados en oportunidades anteriores por distintos europeos que habían empezado a llevar. Los ingleses se acercaron para allá, pero en vez de colonizar, ellos lo que decidieron fue crear un sistema comercial con esta gente, pero no se quedaron gobernando el Tíbet. Entonces ellos continuaron con su vida como la venían llevando. Y empezaron a visitarlo. Aquí empiezan a hacer lo que vamos a conocer como el mitos Tíbet. Se empieza a través de las crónicas a describir este sitio místico con estos seres como elevados.
Y empiezan ciertos personajes claves a visitar el Tíbet y a construir esto que se conoce como el mito Tíbet. Entre esos, pues la literatura tuvo un papel muy importante. En libros como el que le comentábamos al principio, Horizonte Maravilloso, creo que se llama el libro, Horizontes Perdidos, perdón, de James Hilton, que es uno de esos relatos más importantes que marca... El mismo 7 años en el Tíbet. Exacto, y que marcan como que esa pauta de conocer, aunque 7 años en el Tíbet es mucho más de acá, esto es más antiguo y empieza a describir como este misticismo, habla del Shangri-La, que ya les vamos a contar de qué va. Pero me parece que es importante destacar qué es el mito Tíbet, porque es lo que realmente nos hemos comido en Occidente. Sí, es como lo que sucedió en los 60 con la Revolución Cubana, que aquí se mitificó muchísimo, sin quitarle la importancia que haya tenido Fidel Castro de haberse mantenido en el poder durante tantos años, pero convirtieron muchas personas... Lo idealizaron. Sí, idealizaron por completo lo que era Cuba, y realmente Cuba al final era una isla que estaba muy pobre. y no era solo culpa de la... ¿Cómo se llama? Del bloqueo norteamericano. O sea, No. Eso no funciona así realmente. Es que el comunismo simplemente no sirve. Exacto. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el Tíbet. Ahora, el mito Tíbet. Pero había que meter un poquito... Pero había que hablar de algún otro sociópata. Ahora bien, esta idea, ¿no? La idea del mito Tíbet se basa en que el Tíbet es una especie de paraíso espiritual, ¿no? Es el lugar donde los monjes tibetanos alcanzan esa comprensión profunda y única de la naturaleza y la realidad y los convierte como en estos seres elevados. Según esta idea, los monjes tibetanos habrían desarrollado pues unas técnicas secretas de meditación, de sabiduría, unas maneras de acceder al conocimiento superior, Son como los Jedi sobre el universo. Son unos maestros Jedi, totalmente. Ahora, esta idea ha sido criticada por muchos expertos en la cultura tibetana, ya que se trata de una visión muy simplista y muy romántica que no refleja la complejidad y la diversidad de esta región. Por ejemplo, estamos hablando de unos personajes bastante misógenos. Sí. Existe un clasismo Muy fuerte. muy fuerte. Hasta hace nada había un 95% de analfabetismo dentro del Tíbet. Sí, el tema territorial con China ha sido bastante sangriento. Ellos también han sufrido mucho todo este tema. Pero bueno, por supuesto, el Tíbet es un lugar con una rica historia y cultura. Sí es verdad que el budismo tibetano ha tenido un papel muy importante en la vida espiritual de la región durante siglos, o sea, no años, siglos. Hay que tener en cuenta que la cultura tibetana es mucho más diversa y compleja que toda esta imagen estereotipada de paraíso espiritual y que hace que gente de este lado del mundo con total y completa ignorancia sea capaz de decir que el gesto del Dalai Lama hay que perdonárselo porque es cultural. No fue cultural. Seguimos. Eso es una cosa de un viejo loco. Por cierto, el Tíbet es grandísimo. Gigantesco. Búsquenlo en el mapa y se van a quedar locos del espacio territorial que ocupa el Tíbet. Aparte, bueno, no sé si lo dijimos, pero creo que sí, ahí está el Everest. Exactamente. Y entre el Everest otras muchas montañas maravillosas. Es una cadena montañosa. De hecho, hay una montaña sagrada, ¿no? Sí. Varias, el ¿no? Monte Kailash. Que es maravilloso. Sí, de hecho es una de las pocas montañas mayores. Ajá. Tiene 6.000 y tantos metros, es una montaña muy importante, pero nunca ha sido escalada porque es considerada sagrada en 5 religiones distintas. Exacto, eso es lo que es impresionante en el budismo, en el hinduismo. Y después tienes unas religiones menores, que sí, el Bon, y tienen otros nombres, pero en algún momento vamos a hacer ¿cómo se llama? Una pequeña pieza de esta montaña, que la vean además porque es muy bonita, es una pirámide perfecta. Una pirámide de nieve, es una cosa loca. Está en el medio de la nada y es un sitio de peregrinación muy importante, tanto para los budistas como para los hinduistas. Exactamente. De hecho, hacen una cosa bien curiosa que es darle la vuelta a la montaña. Y dependiendo de la religión, le dan la vuelta en una dirección o en otra dirección. Se dice son 52 kilómetros que tiene la circunferencia de la montaña. Okay. Se dice que para hacer bien
esta peregrinación tienes que hacerlos en un solo día. Estamos hablando de caminar durante 15 horas. Esto puede ser fascinante para todos estos que no pelan un maratón. Sí, bueno, nosotros... El maratón de la CAF, el maratón de no sé qué. Bueno, aquí tienes el maratón sagrado de la... ¿Cómo que se llama la montaña? El Monte Kalash. El maratón sagrado del Monte Kalash. Oye, yo creo que en este momento hay una cola de monjes que vienen aquí a caernos a cachetadas porque realmente es un sitio que se Sagrado. considera pecado tocar la falda de la montaña. Imagínate. O sea, hay como una caminería, Ok. pero si tú tocas el pico La de la ladera. montaña Si te para caes subir, y tocas la ladera, te fregas. sí, obviamente hay montones de leyendas con respecto a este monte. Se dice que hay extraterrestres. Ah, por supuesto. De hecho, hay un capítulo de alienígenas ancestrales que, si no me equivoco, habla de esto. Por supuesto. Se dice que hay una pirámide en la punta, Claro, como la también. pirámide de Giza. Por supuesto va a haber alguien que va a decir, no, eso no es una pirámide, es un obelisco tibetano. Exactamente. Se dice que hay radioactividad, También, claro. obviamente. Fíjate, hablando... Está el Yeti. Obviamente. Bueno, de hecho no es... Sí, el Yeti peludo. Marcelo está aquí en este episodio. Tenemos nuestro invitado especial de hoy, es Marcelo, Que es como una especie de yeti chiquito. que es nuestro Yeti chiquitito. Ahora, el Yeti, esta leyenda del pie grande, este hombre de las nieves, uno de los lugares donde se cree que vive y en uno de los sitios donde se cree fervientemente en la existencia de este monstruo, es el Tíbet. Exactamente. Así que no me extrañaría que en esta montaña también tuviese recordemos, lugar del Yeti. recordemos que el yeti es la versión budista de pie grande. Y ahora están los zoólogos y los criptozoólogos. Los criptozoólogos nos van a están subir por las esperando. escaleras a caerme cachetada. Ay, Dios mío, pero bueno. Sí, aparte de que yo soy muy visual y lo que me imaginé es una cosa loca. El Yeti con bata anaranjada. Ahora bien, fíjense, la idea de que los monjes tibetanos poseen poderes sobrenaturales o técnicas secretas de meditación no se corresponde con la visión que los propios monjes tienen de su práctica religiosa y espiritual. O sea, esto no es algo que simplemente llegó alguien y dijo, eso no es así. No, es que los mismos monjes dicen, Eso no es así. Eso no es así. En lugar de buscar poderes sobrenaturales, los monjes tibetanos se enfocan en lo que es la comprensión y la transformación de la mente. Esta gente sí está tratando de trabajar en... empecemos por el hecho de que ellos creen en la reencarnación. Ojo, y es ya una, todo es una esto creencia tiene hermosísima. Sí, sí, sí. Y ya todo esto tiene en sí mucha tela que cortar. De ¿no? hecho, a mí me encanta la filosofía del budismo. Sí. Es considerada una filosofía, ¿no? Exacto. No es una religión. Es una religión, pero tiene más de filosofía. O sea, el budismo yo creo Es que un modo tú de vida. los puedes sacar como filosofía y practicarlo independientemente de cualquier otra de tus, que sea tu creencia, ¿no? Creo yo. Hay elementos del budismo, ¿no? Claro. Ahora, el término mitos Tíbet no se usa desde siempre, se crea realmente en el año 96 para hacer referencia a toda esta construcción histórica occidental en torno al Tíbet. Ahora, ¿cómo se construye este mito? ¿Quién lo construye? ¿Quiénes Fíjate, empiezan a hablar de esto? Entre los siglos 7 y 9 se produjeron los primeros informes. 17 y 19. Entre los siglos 17 y 19. Daniela, necesitamos lentes. ¿Hay alguno optometrista aquí entre nuestros? Que quiere hacer un entre intercambio nuestros comercial. oyentes? Yo le saco el podcast y él nos hace lentes. Por Dios, necesito eso. Mire, aquí Marcelo nos pasa los lentes. Ay, tan lindo, hijo, gracias. Lo que pasa es que ya a nuestra edad necesitamos dos lentes. Sí. Unos lentes para cerca, unos lentes para lejos. Unos lentes 3D y uno de realidad virtual. Dios, qué desgracia. Bueno, Ajá, volvemos. lo que estábamos hablando, que precisamente este señor portugués, que fue por primera vez en aquella época, Sí, en y después por 1600. otro lado tienes los a los ingleses. ingleses, ambos comenzaron a crear toda una imagen de lo que era el Tíbet. Ahora, la imagen original era que era un pueblo bárbaro, incivilizado, y lo que le estaba diciendo que vivía en la época medieval. Sí, los consideraban poco refinados e incivilizados. Esos fueron los primeros relatos, ¿no? El primer relato del Tíbet se encuentra en la China Monumentis Illustrata, que es una enciclopedia compilada por un padre jesuita. Él se basa en los relatos de viaje al Tíbet que en 1660 realizó un austríaco llamado Johann Gruber, quien encontró las prácticas budistas tibetanas algo extrañas y ofensivas, porque claro, fue un choque cultural, literal, ¿no? Después tenemos a un italiano, otro jesuita. Hipólito Desideri. Sí, qué bonito nombre, Hipólito Desideri.
Sí. Este fue el que se quedó realmente más tiempo. O sea, pues nosotros estamos diciendo que los primeros que fueron hicieron un touch and go y regresaron y escribieron. Le dieron la vuelta a la montaña, el maratón de la montaña sagrada y se fueron. Este se quedó 9 años viviendo precisamente entre ellos. Aprendió a hablar la lengua de ellos y intentó explicar por primera vez la diferencia entre el budismo y el cristianismo. Este fue el primero que hizo también unos estudios exhaustivos acerca de la geografía del Tíbet. Exacto. Que el señor se lo tomó más en serio. Sí, básicamente es montañas gigantes, montañas gigantes, montañas gigantes. Nieve. Roca, nieve, roca. Ahora, esto era mucho más bonito antes. Como todo el mundo, Federico, como todo el mundo. Habían cerca de 1000 templos de estos budistas. Ajá. Y después de que llegaron los chinos solo quedaron 10. Por supuesto, como siempre. Los comunistas siempre siendo tan delicados, chicos. Delicado. Tan respetuosos. Eso es tierra arrasada, señores. Pero bueno. Fíjense, la rivalidad imperial, la geopolítica mundial, la consolidación del imperio mediante exploraciones, proyecciones de mapa y reconocimientos, además del interés por el comercio, obvio. Aquí entraron los ingleses. Por supuesto, dijeron, ¿dónde hay real? Dijeron los ingleses, allá voy. Villulation. Tuvieron un papel preponderante en toda esta imaginación británica en torno al Tíbet. Por otro lado, esto coincide, Capo, con una crisis espiritual europea que empieza a dar lugar a todo este cuestionamiento de los peligros de la industrialización entre los británicos y los pensadores europeos. Entonces empieza a haber como ese... yo creo que es más o menos lo que está pasando ahora, que hay gente como buscándose. Es un desgaste, ¿no? Sí, es un desgaste. Fíjate que ahorita existe también un desgaste hacia el capitalismo. Ajá. Completamente justificado, porque realmente el capitalismo ha alcanzado unas dimensiones grotescas. O sea, hay demasiado dinero producido por dinero que no hace absolutamente nada, porque no es lo mismo que tú ganes dinero construyendo un edificio que le va a dar trabajo a 200, 300 obreros durante 5 años, que producir la misma cantidad de dinero que producirían haciendo el edificio simplemente moviendo unas acciones. Claro. ¿Sabes? Entonces... todo esto crea crisis de fe. Por supuesto. y el ser humano necesita creer en algo. Y esto ocurrió en esa época y se volcaron todos hacia, oye, mira, en el Tíbet creen en algo hermoso. Vámonos por el Tíbet. Se crea esta idea del mitos Tíbet, ¿no? Aquí aparece una de nuestras amigas bruja favorita. A nuestra bruja favorita es no es Diana, la mamá, su carta de uno. La mamá filosófica de Diana. Madame Blavatsky. Por Ahora, supuesto. Yo siempre he pensado en ella como una estafadora maravillosa. Por supuesto, pero es que mira, yo creo que quienes son asiduos oyentes del podcast ya saben que hemos hablado de Elena Blavatsky en otras ocasiones, cuando hicimos el de videntes, libros prohibidos. Hemos hablado de ella en otras oportunidades. Esta es la fundadora de la Sociedad Teosófica. Esta es la mamá del movimiento New Age. Exactamente. Esta señora resultó ser bastante estafadora y con unas prácticas bastante cuestionables, pero nadie puede negar que era una maestra del mercadeo religioso. O sea. Ajá, pero ¿qué dijo Blavatsky del Tíbet? Fíjate, ella aseguró en algunas de sus obras, de hecho, la más famosa, Isis sin velo, una llave maestra para los misterios de la ciencia antigua y moderna. Que este libro es como que el libro de cabecera de toda la gente fanática del movimiento New Age. Sí, este es el que arranca con todo ese tema. Sí. De hecho, tú dices esto en voz alta y empieza a sonar las campanitas y empieza a oler incienso. Y en el libro La Doctrina Secreta, síntesis de la ciencia, religión y filosofía. Ojo, un inciso, Madame Blavatsky podrá haber sido una estafadora o lo que ustedes quieran, ya eso es percepción de cada quien, pero nadie podía negar que la mujer trabajaba, ¿yo? Por supuesto. Ella escribió sus buenos libros al respecto. Ella decía que en los Himalayas tibetanos vivían maestros espirituales que eran los guías del destino del mundo. Y ella le dio como este sello de aprobación
final, ¿no? Que esta es la gente espiritual a la que hay que seguir. Sí, fíjate, ella y sus seguidores creían que estos maestros guardaban la sabiduría de Atlantis, porque Imagínate entre tú. todas las teorías que habían, se dice que el Atlantis estaba en el Tíbet. Ok. ¿En qué parte? En la montaña. No sé, pero me acabo de acordar, ¿tú te recuerdas en 2012? Ay, Dios mío, esa película es un desastre. Que al final montan los barcos de 2012 en el Tíbet. Es verdad. Qué desastre. Un desastre. Pero ¿sabes qué? Por lo menos en esa época Hollywood tenía algo de imaginación todavía. Exactamente. Por eso es que, Ahora ya ni eso. Por eso es que Daniel y yo estamos revisando clásicos Por eso y porque ya estamos en esa edad en que todo tiempo pasado es mejor. y que las películas nuevas son demasiado rápidas. Sí, todo pasa muy rápido y no entendemos. Y todo es demasiado políticamente correcto y nos estresa. Pero Bueno, lo que estábamos diciendo... Ajá, el Atlantis está en el Tíbet según Blavatsky. exacto, y que estos señores, estos monjes, conservan la sabiduría de los atlantes Imagínate. y que se congregaron precisamente en una región secreta del Tíbet Ok. para escapar de las agitaciones de la civilización moderna. O sea, estos señores estaban tan... Metidos en su maravilloso mundo espiritual y elevado que querían estar lejos del mundo exterior. Exactamente. Bueno, En la es lo década... que llaman ahorita las zonas azules, creo que es. Sí, Ahorita bueno, hay un grupo de personas que está yéndose a ciertas zonas del mundo que están catalogadas como unas zonas privilegiadas donde cultivan sus alimentos, hay poca tecnología, hay mayor contacto físico entre las personas, o sea, no remoto, no digital. Y se ha comprobado que las personas están viviendo más tiempo, son más longevas y más sanas. yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Lo que pasa es que se necesita plata. Eso no es para gente pobre como nosotros, así que vamos a aprovechar esta pequeña reflexión acerca de la pobreza y los vamos a invitar a ustedes a que se suscriban a nuestro Patreon. Remen. ¿Qué significa eso? Remen a nuestros queridos Patreoners. Nuestros patrocinantes, mecenas, amigos muy importantes que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma donde usted puede dejarnos una propina mensual. Nos invita a un café y a cambio de eso nosotros le damos contenido anticipado, contenido sin pauta publicitaria, cosas extra, contacto directo con nosotros A mí me da risa y porque cosas que vienen por ahí en camino. para nosotros estos episodios no tienen publicidad más que la que hacemos nosotros. Sí. Pero tengo entendido que muchos de ustedes que escuchan estos episodios Spotify pone publicidad tienen de la que ganan ellos, gracias. exactamente, tienen que convivir con Porque esos son otros sociópatas que nos gobiernan, ¿eh? los de Spotify. Sí, Ese es un sociópata. ese señor habría que... Pero no vamos a hablar mal de él porque la mayoría de nuestros oyentes nos oyen por Spotify. Así que lo dejamos a su imaginación, lo que iba a decir Capo. Suscríbanse a nuestro Patreon, que es patreon.com/cosas muy importantes, y desde $3 mensuales ustedes nos apoyan a continuar con esta labor, vencer la pobreza y crear nuestra propia sociedad utópica, elevada y avanzada. Nosotros los domingos, justo antes de que comiencen a limpiar la casa para el resto de la semana, terminamos viviendo en una sociedad utópica. Los domingos de la noche estamos en una sociedad utópica. El lunes todo empieza a tomar orden otra vez. Ahora bien, volviendo a esta señora Blavatsky, y que con sus numerosos seguidores empezaron a difundir esta creencia de que estos maestros guardaban esa sabiduría. Sí, se fundaron varias sociedades teosóficas en varias partes del mundo y esto empezó a difundir todo esto, ¿no? Sí, la teoría de que los atlantes viven en el Tíbet. Bueno, entre otras cosas que creían, realmente la mayoría de los exploradores y estudiosos de inicios del siglo XX habían pertenecido por un tiempo o eran miembros aún de esta sociedad, y todas estas traducciones de los textos orientales pues no pudieron escapar de toda esta visión, y esto se difundió y se volvió como más conocido. Ahora, fíjate. Y con esto nace, digamos, que todo este mito del Shangri-La. Sí, el Shangri-La, sitio maravilloso. ¿Qué es el Shangri-La? ¿Qué es para ti, qué sitio para ti es el Shangri-La? Mi Shangri-La, ustedes. Tan bella, donde estemos nosotros. Sí, si ustedes están bien, ese es mi Shangri-La. Eso es verdad.
El Shangri-La es donde uno está con las personas que uno quiere, pero uno puede estar en un sitio muy bello y precioso. Es que no es el sitio, es uno. Es uno. Sí. El Shangri-La es interno. Yo creo que el Shangri-La es interno y yo creo que uno tiene que trabajar y yo te lo decía la otra vez hablando de algo nada que ver con esto, hablando de un tema de nuestros hijos, ¿no? Una cosa muy, muy familiar. Que yo creo que lo esencial es enseñarles a desarrollar distintas herramientas para ser equilibrados y para que internamente tengan todo para ser felices. O sea, que no tengan que buscar estímulos externos para llenar nada. Ahora, que sean suficientes para sí mismos. Fíjate que eso no está alejado del concepto verdadero del Shangri-La, porque es un lugar imaginario y paradisíaco. Claro. Al ser imaginario y paradisíaco, puede ser cualquier lugar. es mental. Es mental. Claro, y que tú tengas tu propio, o sea, que tu bienestar dependa de ti y no tengas que buscar un estímulo externo. Por ejemplo, cuando eres pequeño, ese estímulo externo puede ser la televisión, los juegos de video. Sí, la exposición constante a esa adrenalina, ese tipo de niños o ese tipo de crianza donde los tienes en 700.000 actividades extracurriculares y tienes niños que no saben pasar tiempo en calma, solo, tener raticos de ocio que permiten estimular la creatividad, es que aburrirse etcétera. es importante. Sí. ¿Tú te imaginas que una persona como Edison hubiese tenido un PlayStation? Jamás hubiese inventado nada. Pues Claro. Probablemente todas esas personas que inventaron algo lo hicieron en un momento Sí, de aburrimiento. eso que se oye roncando de banda sonora es la pequeña Lucía, ¿no? Para quienes estamos con todos nuestros hijos encima hoy. Porque estamos de día. Estamos grabando de día, sí. Eso que dices tú es verdad, ¿sabes? La importancia de aburrirse un poco. Pero bueno, nos desviamos. Volviendo al Shangri-La, ¿qué es este sitio? Fíjate, James Hilton, el escritor, él popularizó el término en el año 33, en 1933. Según él, era un lugar secreto y místico situado en algún lugar del Himalaya, donde los habitantes vivían en paz y armonía, alejados del mundo exterior. Esto parece una canción de los Beatles de ya de finales de los 60. Bueno, acuérdate que ellos tuvieron su época no del Tíbet, pero sí de la India, ¿no? Que están ahí al lado. Ahora, en Shangri-La se encuentra un monasterio, según este escritor, donde se practica el budismo tibetano y se preservan antiguos conocimientos. Sí, aunque es un lugar ficticio, su popularidad lo ha llevado a que se utilice este término para referirse a lugares de gran belleza natural y cultural, como lo es precisamente los Las Himalayas. regiones. ¿Cuántas posadas en el mundo se llamarán Shangri-La? Yo me quedé en una vez, aquí en Venezuela, Hay varias. en la playa. Muy Ya, linda. Hay un campamento. Hay un campamento que se llama Shangri-La. Ujú. Sí, muy bonito. Bueno, al final es lo que estamos hablando, es un término literario. Exacto. Ahora bien, en resumen, es este lugar imaginario que se asocia a la cultura tibetana y que representa este ideal de paz, amor, armonía y belleza natural. Ahora, ¿cuándo se les complica a la gente del Tíbet la cuestión? Es precisamente cuando llega China. China le tenía ganas desde principios del siglo XX al Tíbet. Y al final, con la invasión de 1950. Sí, la revolución comunista que tienen estos señores, ellos llegan en 1950 y los obligan a firmar un asunto que se llamó el Pacto de los 17 Puntos, Sí. en el cual el Tíbet conservaba sus costumbres, pero pasaba a ser parte del territorio de China. Cuando ocurre todo esto es cuando el Dalai Lama se exilia. Exactamente, y después comienzan una cantidad de revueltas populares, Sí. un derramamiento de sangre increíble, Sí. porque precisamente los tibetanos no querían ser parte de China. Fueron Y tampoco eran un invadidos. pueblo que estaba, que tenía ningún tipo de entrenamiento militar ni Para nada. Entonces, y ustedes mucho podrán menos imaginarse lo que fue. contra un ejército Como el chino. Como el chino. Ahora, Sí. ¿qué es lo que ocasiona esto? Esto ocasiona en Occidente, convierte al Tíbet en un punto de honor. exacto. Y entonces comienza todo este asunto de liberen al Tíbet, que si el concierto ¿Se para el acuerdan de los Tíbet. 90? En los 90 fue un boom de esto, ¿no?
de Free Tibet. Sí, porque el Dalai Lama siempre fue muy inteligente, o sea, lleva un mercadeo bastante bueno al respecto. Y ha tenido un apoyo importante de Estados Unidos. Estados Exactamente. Unidos ha sido un aliado importante a todo el tema del Free Tibet y todo Tú me esto, ¿no? estabas contando que ellos utilizan mucho al Dalai Lama como un... Están los críticos, como una obviamente palanca. todo el crítico antiamericano se agarra mucho de que, bueno, que Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí. Realmente no, pero lo utilizan como una pieza para muchas cosas. Fíjate, una de las cosas que se cuestionan es que el Dalai Lama está refugiado en la India. Ujú. Y la India tiene armas nucleares. Exacto. Entonces, para algunos críticos de todo este tema, el Dalai Lama es la ficha de Estados Unidos para controlar el tema nuclear en la India. Bueno, es como un embajador. Es como si fuera un embajador, Claro, que es pero- una pieza pero- de la Pero, ONU. por qué sé ejemplo, yo. el Dalai Lama no debería respetarle la autonomía de la India y no debería meterse en esas No, cuestiones. pero en su política, su filosofía de vida es la no violencia. Ujú. Y tú predicas la no violencia en un sitio donde hay armas nucleares. O sea, es un poco contradictorio si lo quieres ver así en blanco y negro. Sí, pero yo también creo en la autonomía Sí, de las naciones. O sea, si ellos te están invitando a vivir ahí, ellos son o sea, tú eres un invitado ellos de son ellos. tus anfitriones. Son Bueno, tus anfitriones. tú El no- hecho es que esto se ha prestado para crítica. Otra de las cosas que le han criticado mucho al Dalai Lama y que han salido a la luz recientemente a raíz de todo el escándalo con el video del niño y todo esto, es que aparentemente el Dalai Lama ha tenido algunas políticas cuestionables en torno a las denuncias de algunos monjes tibetanos que han tenido episodios de denuncias de pedofilia. Oye, a mí Y me... que el Dalai Lama, si bien él directamente no ha tenido denuncias, él se ha hecho el loco. Lo dicen mucho. Han salido algunas a mí me cosas a la luz. caía de maravilla, de hecho me sigue cayendo de maravilla, pero la verdad es que el video es grotesco. Es grotesco, lo que él hace es grotesco, es innecesario y es injustificable. Habrá Porque sido una además cosa de se viejo ve. loco. No, pero eso es injustificable igual. Por la vejez tú no puedes justificar cosas. Fíjate que la otra vez hablábamos de que es un error pensar que todos los viejos o todas las viejitas son buenas. El Ah, que no. era malo joven sigue siendo malo y cuidado y si no es peor. Para mí es peor. Entonces es un error pensar de que, ay, es que está viejito. Eso es una condescendencia ahí muy equivocada. ¿Recuerdas el documental que vimos que grabó, en el que participó el amigo tuyo? Ah, sí, que Juan Camarano, que es el documental que hace con Desmond Tutu y el Dalai Lama, Maravilloso. que está en Netflix. Es muy bueno, es muy entretenido. Lo pueden ver y se hacen también una... Son simpatiquísimos esos dos señores. Sí, es que es muy curioso, fíjate, con el Dalai Lama, ¿qué ocurre? Yo creo que hay un tema de que sí estuvo muy mal lo que hizo. Él es una persona que físicamente se caracteriza por no respetar el espacio personal de los demás. El Dalai Lama es tocón, es agarrón. Sí. Él te agarra, besuquea, no sé qué. Y eso no está bien, ser agarrón, menos en estos tiempos, en Sí. que la gente ya sabe decir, no me toques, no me gusta que me toques. Sí, bueno, a ti no te gusta para nada. A mí no me gusta que la gente llegue y me abrace y me toque, y menos gente que no conozco. Mira, eso de los viejos agarrones y las viejas agarronas, Nosotros Yo- estuvimos en una fiesta con una vieja agarrona y fue súper desagradable para ustedes, los hombres del grupo que fuimos. y yo, Ese episodio fue horrible. nosotros tenemos... Eso fue acoso. Por Lo que supuesto. pasa es que eso fue hace, qué sé yo, 20 años y nos dio risa y todos nos burlamos. No, Pero y- esa señora y los aparte, acosó. Podíamos moler a palos a la señora. La señora lo que estaba era borracha, pero al final la agarradera... Fue incómodo, Bueno, fue desagradable. Tú sabes, nosotros tenemos un amigo, Jorge Fernández, saludos si nos escuchas, no creo que nos escuche, pero él y yo siempre echábamos broma de la vieja o el viejo que tú llegabas a una fiesta y te decía, carajito, tú sí estás grande. Y te agarraba. Y entonces sí, y entonces te agarran el brazo y no O sé qué la, o cosa. la tía esa extraña que tú no sabes por dónde es tía tuya y que siempre te quiere pedir un beso. Exactamente, entonces esas cosas pasan con los viejos.
Sí, pero cuando O sea, eres el Dalai Lama, tú deberías tener un equipo de prensa que, señor, contrólese. Exacto, pero yo creo que esto Él no debió, fue un episodio de viejo pero loco. nadie defendió al niño. Y aquí es donde entro yo molesto. O sea, a mí me sabe a casabe el Dalai Lama. ¿Quién protege a los niños? Era para decirle, mira, viejo, arranca. O sea, ese niño tiene que haberlo protegido a alguien. Aparte hubo algo muy malo y es que cada vez que ese video se volvía a publicar la cara del niño sin tapar. Y eso es violencia contra ese niño también, porque sigues revictimizándolo una y otra vez. Y el niño muestra un evidente rechazo y se ríe nervioso. Y eso a mí me parte el corazón, porque trata de ser condescendiente y él sabe que está ante una figura de poder. Y se trata de echar para atrás y mira de medio ladito, me imagino que buscando a su mamá o qué sé yo, sonriendo como que, ok, estoy incómodo. Está evidentemente incómodo y nadie lo protege. Sí, no hay mucha diferencia entre eso que hizo y lo que hacía Mao. ¿Te recuerdas que Ajá. Mao era un pedófilo asquerosísimo? Ajá. Entonces esto nos hace pensar, Que no se bañaba. si esto pasa en público, a la vista de todos, ante las cámaras, ¿qué cosas pueden ocurrir en privado? Sí. Entonces es muy desagradable. Yo no se lo paso por alto pensando, ay, es que es un viejo loco. No. Pero bueno, volviendo a todo el tema con China, yo tengo una información aquí que está interesante para tratar de entender, porque hay personas que dicen, pero ¿cuál es el conflicto con China? Fíjense, entre las políticas adoptadas por el gobierno chino, cuando se les mete en la cabeza esto de agarrar el Tíbet, está incluida la destrucción de monasterios y templos tibetanos, la prohibición de la enseñanza del idioma tibetano en las escuelas, la supresión de las tradiciones religiosas y culturales tibetanas y la represión de las protestas y levantamientos tibetanos. Es decir, que los chinos no es que llegan en plan, bueno, déjenme la tierra y sigan haciendo ustedes lo suyo. No, y por eso es que los tibetanos pues han protestado durante tantos años. Ahora, inicialmente sí llegaron así, dijeron, ustedes pueden seguir haciendo sus cosas y nosotros las nuestras, pero como los comunistas no respetan absolutamente nada. Y claro, como se riega la voz de que al Dalai Lama lo van a matar, él se exilia, ¿no? Por cierto, sacan se lo llevaron cargado. Siempre lo cargaban, porque una característica de los lamas es que no caminan cuando... Como el resto de los mortales. Sí, están como en una, no sé, como en unas mesitas ahí sentados y los cargan por todos lados. Pero bueno, ya no, ya el Dalai Lama va caminando de todas partes, si alguien se lo pregunta. Mira, ¿qué tal si hablamos de algunas de las costumbres que tienen los lamas? Porque precisamente como estamos hablando de los lamas o del Dalai Lama. Sí, no, y sobre todo el tema de que quien quiera justificar cualquier actitud extraña amparándose en que eso es una tradición, no. Vamos a contarles algunas de las tradiciones que tienen los lamas. Fíjate, ellos suelen llevar ropa tradicional que incluye una túnica larga de color rojo o amarillo y un sombrero de copa amarillo llamado chugú. Exacto. Los lamas tibetanos a menudo utilizan cuentas de oración, que son collares de cuentas que se utilizan para contar las repeticiones de las oraciones y los mantras, así como el rosario de los cristianos. Es como el rosario. Una pregunta, Capo, de esas preguntas de medianoche sin respuesta, así como la de cómo le entró el agua al coco. ¿Por qué el rosario se llama rosario y no rezario si es para rezar? Tiempo. Okay. Si alguien tiene la respuesta, envíela a info@cosasmuyimportantes.com. Ahora bien, la práctica de la meditación es una costumbre muy importante para los lamas. Ellos creen que es una herramienta esencial para alcanzar la iluminación. Mira, los lamas tibetanos a menudo utilizan instrumentos musicales en sus ceremonias religiosas, como los tambores, unos platillitos y las trompetas. Exactamente. En algunas sectas del budismo tibetano, los lamas pueden usar máscaras y disfraces durante las ceremonias religiosas y así representan a deidades y a fuerzas divinas. Les gusta disfrazarse y hacer cosplay. La práctica común... Qué irrespetuosa soy, perdónenme. La práctica común de ofrecer la comida de los lamas durante las ceremonias religiosas... El lamacón. Los lamas disfrazados de las deidades, perdón. Ajá. Es conocida como sok. Okay. Esta es una costumbre importante en el budismo tibetano. Mira, ellos utilizan mucho incienso, ofrendas de flores durante las ceremonias religiosas y creen que estas ofrendas ayudan a purificar y bendecir el ambiente, ¿no? Sí, en resumen tienen muchas costumbres distintivas. Muy bonitas. Son muy bonitas, son parte de su cultura y reflejan mucho su enfoque en la espiritualidad y en la meditación. Ahora, ¿por qué sacan la lengua?
Sí, ellos En sacan- ningún, ojo, ellos sacan la lengua, esto es importante destacarlo, pero en ninguna parte de sus costumbres le chupan la lengua a nadie. ni está la costumbre de pedirle a nadie que te chupe la lengua, ni a menos aún a un niño que te chupe la lengua. Así que eso no es cultural. Seguimos. Ajá, la leyenda detrás de la costumbre tibetana de sacar la lengua realmente sí existe, hay una leyenda. Se remonta a la historia de un maestro llamado Padmasambhava, que era conocido como Gurú Rinpoche. Según la leyenda, Padmasambhava fue un invitado por el rey tibetano Trizon Denzen para ayudar a difundir el budismo en el Tíbet en el siglo VIII, más o menos. A su llegada al Tíbet, este patadadada enfrentó muchos desafíos y obstáculos, incluyendo la oposición de las deidades locales y los espíritus malignos. Para superar estas dificultades, Padmasambhava utilizó su gran sabiduría y poder para pacificar a los dioses y demonios del Tíbet y los convirtió en protectores del budismo. Mira, cuenta la leyenda que en un momento dado Padmasambhava, a la última vez que lo diga lo voy a decir bien, se encontró con un demonio maligno llamado Kandro Yeshei Sogyal, quien se convirtió en su estudiante y amante. Para ayudar a enseñarle las enseñanzas sagradas del budismo, Padmasambhava utilizó la técnica de sacar la lengua para demostrarle que la sabiduría no se encuentra solo en las palabras, sino también en la actitud y el comportamiento del maestro. Desde entonces, la costumbre de sacar la lengua se ha convertido en una práctica común en el budismo tibetano. Pero yo tenía entendido que una de las leyendas cuenta que para tú mostrar que no eres este demonio reencarnado que tenía la lengua negra, tú la sacas y muestras que tu lengua no es negra. Y así tú estás mostrando que no eres ese demonio reencarnado, sino que eres, tus intenciones son puras y son limpias y no tienes la lengua negra. Bueno. Y por eso sacar la lengua se ha convertido como en esa práctica común para mostrar respeto, ¿Y por humildad. qué este viejo loco se le ocurrió la estúpida idea de pedirle al niño que le chupara la lengua? Nadie Frente a sabe. las cámaras. Nadie sabe. Lo loco es que la disculpa que escribe el Dalai Lama o que escriben los que manejan las comunicaciones del Dalai Lama en las redes de él, a mí no me convenció mucho, porque es como una disculpa a la sociedad que se hubiese podido sentir ofendida por. Como las disculpas de una señora de por ahí que nosotros conocemos, que son disculpas con Discúlpame por haberte regaño. dicho lo que te dije, pero es que yo te lo dije porque tú me hiciste ponerme así de furiosa. ¿Sabes? Eso Es fue así lo que pasó, más eso o más o menos. menos. O sea, discúlpenme si yo los ofendí a ustedes como sociedad. No era mi intención que ustedes culturalmente se sintieran ofendidos por mis actos. Entonces es como, ya, tú me estás pidiendo disculpas o yo me tengo que sentir culpable por juzgarte por una cosa horrorosa que hiciste en cámara. Exacto, que no está bien ni aquí, Ni en Pekín, ni en el Pekín, Tíbet, ni en ni ninguna en el parte. Shangri-La. ni en ninguna parte. Pero bueno, el hecho es que vamos a buscar bien la leyenda de la lengua negra para contárselas en redes, porque es bastante interesante. Y de hecho en la película 7 años en el Tíbet pueden ver que hay una escena donde los niñitos le sacan la lengua a Brad Pitt. Primero, no es una sacada de lengua como la del Dalai Lama, que asoma la lengua así como Y la las cabeza de la Las tortuga, niñitas ¿no? también le sacaban la lengua. ¿Ah? ¿A quién? A Brad Pitt. Ah, Vente, mi amor. Dios, qué viejo, loco tu chiste. No, yo te Sí, decía estoy viejo. que la sacada de la lengua no es esa asomada de lengua como la hace el Dalai, sino es... Ustedes saben la foto famosa de Albert Einstein cuando lo retratan saliendo de una fiesta en Nueva York, ¿verdad? Que él saca la lengua y hace una mueca payasa mostrando la lengua hacia abajo. Es así, es ese estilo. Es sacar la lengua y mostrarla hacia abajo para que te vean el color de la lengua. No esas lenguas asomadas cual cabeza de tortuguita así, con la frase desagradable, chúpame la lengua, no. Dios. Eso no es así la tradición, pero entonces se la vamos a contar mejor en alguna pieza para redes sociales. Bueno, ya yo creo que podríamos hacer un mini resumen de lo que es el Tíbet. Básicamente es una zona cerca de la India Ujú. Y entre la India y la China. que estuvo alejada de prácticamente todo el mundo hasta el siglo XX. No, realmente hasta el siglo XVII.
Sí, no, pero se mantuvo en sus costumbres muy Ah, sí, cerrada sí. hasta principios del siglo XX. En- Fue invadida por China en a 1950, mediados en 1950. El Dalai Lama, que es su mayor autoridad, que es una reencarnación de el Buda de la compasión, creo que es como ellos lo definen. Tuvo que escapar. Exactamente, él vive exiliado en la India desde hace, 70 años aproximadamente. Ya se tiene, creo que ya se tiene quién va a ser el próximo Dalai. Ya les contamos cómo se elegía, eso es una especie de Pero es cónclave muy de loco, alguna porque manera. deciden que un niñito, Sí, es el próximo Dalai. Pero obviamente hay un consejo de monjes Claro. que son los que mandan por él. oye, pero tú te imaginas la presión que le cae a ese pobre niño. Sí, es bien cuestionable algunas cosas, no todo es tan bonito como se pinta. Fíjate que las mujeres no pintan nada en la cultura tibetana, es bastante Nada, no misógina, existen. es bastante misógina. Pero bueno, el hecho es que esta gente Es lo que es. es lo que es, esto es lo que hay. En ningún lado te piden que le chupes la lengua a nadie. Esto fue una locura del Dalai Lama. Ahorita está todo el mundo vuelto loco tratando de taparlo y la otra parte del mundo vuelta loca tratando de sacarle más videos cuestionables al Dalai Lama. Vamos a ver en qué termina esto. Pero bueno, nos pareció interesante conocer un poquito más del Tíbet y de este mitos Tíbet tan curioso, ¿no? De que por qué en Occidente todo lo que es el Tíbet nos parece como muy elevado. Sí, tú Si dices, alguien tú dices tiene- Tíbet y es así como... ¡Qué místico! Si alguien tiene más información acerca de las costumbres tibetanas y de pronto alguien me dice, no, Daniela, lo de chupar la lengua sí es parte de su cultura, escríbanos y denos la información, porque en lo que nosotros investigamos no está. Pero eso sí, si usted es un verdadero conocedor de la cultura tibetana, Exacto. no una persona que le gusta hacer yoga. Eso no es un verdadero conocedor de la cultura tibetana, porque me he conseguido en redes cada personaje que lo que hace es yoga y un día vegano a la semana y se considera más elevado espiritualmente y físicamente que todos los demás mortales que estamos en redes sociales. Si se ofenden, no me importa. Sí, la verdad que son unos It's my personajes. party and I cry if I want to. Son unos personajes. Sí, Tan exacto. maravilloso que es el yoga, porque hazlo y quédate callado. Sí, pero hay gente que se toma todo este tema como que realmente ellos son más elevados Los espiritualmente. ciclistas, los que hacen yoga, Los maratonistas. los maratonistas, los veganos. Sí, hay una Es así sociedad. como, ¿sabes? Haz lo que te dé la gana, pero, Claro, pero no lo estés restregando. No, porque empiezas a tener actitudes secta. Exacto. Y a mí eso me espanta. Cuando tú vienes a predicarle a los demás como que lo que tú estás haciendo es mejor, es más superior, es más elevado y está en un plano completamente Tú tienes distinto que al tuyo, comenzar cualquier... ya ahí me perdiste. O sea, tú tienes que comenzar diciendo a mí me funciona. Sí. Pruébalo a ver qué tal te va a ti. Pero no incitas a los demás a hacer nada. Deja a la gente vivir. Cómete un kilo de cochino frito. No, tampoco. Deja a la gente vivir. Dejen a la gente vivir. Pero eso sí, no anden justificando mamarrachada dentro de supuestas prácticas culturales cuando ustedes realmente nunca han leído sobre eso, más allá de hacer yoga. Exacto. Entonces, bueno, hasta ahí mi manifiesto en contra de la gente New Age. Está bien, pues. Vamos a despedirnos. Perdónenme. Vamos a despedirnos. Perdóneme, estoy muy cansada. Perdónenme, sí, yo duermo muy poco. Hoy saqué la cuenta y tengo 1 año y medio sin dormir. Y me dio risa porque leí una persona de estas que va por ahí predicando cosas buenas que puedes hacer en la vida para cambiar tus hábitos, y lo leí por curiosidad, ¿no? Y decía, les voy a dar 11 pasos de éxito para que de aquí a octubre ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos. Y yo dije, caramba. Paso vamos a 1. ver. Paso 1, duerma corrido, respete su sueño sagrado. Yo dije, listo, ya, yo no voy a poder cumplir con esto. cerraste el artículo. Sí, cerré el artículo. Dije, no voy a poder cumplir con esto porque yo tengo 1 año y medio sin dormir, porque tengo una bebé que todavía está con trastorno de sueño, pues está construyendo sus patrones de sueño y además toma lactancia materna exclusiva. Ella sí duerme bien, nosotros no. Ella duerme maravilloso, pero yo, su madre, no duermo nada. Entonces, bueno, vamos A saludar a nuestros mecenas. Vamos a saludar a nuestros 23 mecenas en Patreon, Capo. Son 23, es un 23, gentío. se lee 23, 2, 3.
Y son, aquí los tengo, puedo decir sus nombres: Tatiana, Dres Higgins, Tiffany, Romina, Adriana Noriega, Daniela, Adriana Miranda, Bicho, Norma, Yarima, Andrea, Juan Carlos, Chiponlinero, Belinda, Adrián, Aaron, Canopander, Sofía Aguilar, Rafa, Matías, Rosángel y Félix, Aurora y Astrid. Esto es un gentío, yo. Gracias, muchachos, por ser nuestros amigos muy importantes y por acompañarnos y apoyarnos para seguir. Estamos trabajando para crear también nuestro boletín muy importante al que ustedes se van a poder suscribir y van a poder... Por cierto, los que están trabajando en esto son nuestros queridos Diana y Davis. Sí, nuestro equipo de producción muy importante. Gracias, Dianita, por todo lo que haces semana a semana y por además estar detrás de nosotros poniendo orden a todas estas ideas descabelladas que surgen. Y a Davis por manejar nuestro querido Twitter. @podcastcmi estamos en Twitter, @cosas muy importantes estamos en Instagram. También nuestra tenemos página web. Sí, es muy importante. Nuestra página web es buena. Es www.cosasmuyimportantes.com. Nos pueden escribir también un correo, cualquier sugerencia, comentario, info@cosasmuyimportantes.com. Ya saben, a mí no me gusta escuchar nada. Esto lo vas a encontrar en la página. Todos los artículos están ahí y hay otros artículos también interesantes que van a poder encontrar. Estamos en Facebook, próximamente en TikTok. O sea, ya estamos en TikTok, pero estamos un poco en pausa porque es que no tenemos mucho tiempo. Y estamos por reactivar nuestro canal de YouTube. Nos consiguen en todos lados como Cosas Muy Importantes. Yo soy Daniela. Allá va y WeConnect. WeConnect, nuestro aliado comercial. El Shangri-La de los coworking. WeConnect, una forma de trabajar que está cambiando, un coworking que está cambiando la forma de trabajar y de hacer networking. Ustedes los pueden visitar. Pero también se cambia la forma de trabajar. Es lo que estábamos diciendo precisamente, eso yo lo viví. Uh-huh. Porque estando allá, de repente tú necesitas de un profesional en particular, preguntas y ahí tienes un directorio de profesionales además maravilloso. Sí. Porque si una característica tiene WeConnect es que el ambiente es maravilloso y aparte el espacio de trabajo es cómodo, es agradable. Tú pasas el día ahí y no sientes que estuviste trabajando. Estamos en una era en donde los emprendedores y precisamente los profesionales independientes son cada vez más. Sí, y aquí tú puedes tener eso, el acceso a un directorio de profesionales bien interesante. Así que bueno, visítenlos en @WeConnect_DE, @WeConnect_DO. En Caracas, en el Centro Lido, y en Santo Domingo, en el Blue Mall. Por cierto que ellos están por inaugurar ahorita su sala de podcast, de las más bonitas que va a haber en Venezuela, en el Centro Lido. Ustedes van a poder alquilarla por el tiempo que necesiten, desde horas hasta planes más grandes, y ahí van a poder elaborar sus contenidos. Si ustedes quieren ayuda con el desarrollo y la producción de sus propios podcasts o sus contenidos audiovisuales, escríbanos, porque Capo y yo, en conjunto con nuestra querida Diana, muy importante, también prestamos este servicio, no solamente para asesorarlos, para guiarlos, sino para desarrollarles su producto desde la idea hasta un producto final en audio o en video. Y si necesitan preguntarse cómo sabemos de esto, hay 99 episodios. El próximo es el 100, que además coincide con nuestro cumpleaños número 3. Así que vamos a tener que hacer algo especial. Son, fíjate, un episodio semanal. Sí. Pues son 50 semanas por 3 años. No, nos tomamos una pausa. Las Las matemáticas son tu pasión, ¿verdad? Soy una desgracia. Bueno, soy Federico y soy una desgracia y no sé de matemáticas. Y yo soy Daniela y me encanta burlarme de Capo porque lo amo y le hago bullying. Chao. Chao. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.